Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos a la presencia del Espíritu Santo para que Él nos ilumine, nos dé el entendimiento para poder comprender esto que vamos a compartir. Decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Movemos la pantalla para que pueda ver. Quiero darles la bienvenida. Siéntense, darles la bienvenida con más zoom, por favor. La pantalla con más zoom. Le quiero dar la bienvenida a los miembros de la Renovación Carismática que han venido de sus comunidades. Para ellos también es el curso. Les damos la bienvenida a todos los que nos están siguiendo a través del Instituto de Pastoral, alumnos del Instituto, a todos los agentes de pastoral de la Arquidiócesis de Acapulco. Les invitamos a todos los que nos ven en línea que compartan el link en sus muros, con sus grupos, para que más puedan participar de este curso y formarse en la fe. Entonces vamos a iniciar este curso, segundo tema de eclesiología. Pónganle, segundo tema, eclesiología, épocas históricas de la iglesia. Así subtítenlo, el subtítulo así va a ser. Segundo tema de eclesiología, épocas históricas de la iglesia. Épocas históricas de la iglesia. Y en cada época histórica vamos a ver el contexto teológico, pero también el contexto histórico y social. La primera época histórica de la iglesia de la cual tenemos que hablar en este tema es la época de la iglesia primitiva. La época de la iglesia primitiva. ¿Cuándo nació la iglesia? Ya lo vimos en el tema anterior, ya estudiamos los hechos fundantes que dieron origen a la iglesia. Pero si quisiéramos poner un año del nacimiento de la iglesia, tendríamos que hablar del año 33. ¿Por qué el año 33? Porque en el año 33 Jesús murió y resucitó. En el año 33 se dio el hecho de la resurrección. En el año 33 fue la venida del Espíritu Santo. Así que si quisiéramos poner una fecha del nacimiento de la iglesia, pues tendríamos que poner el año 33. ¿Vamos bien? A partir de ese año comienza con fuerza la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles. Esta iglesia primitiva, esta iglesia de los apóstoles, tiene tres características principales. ¿Cuáles son esas tres características de la iglesia primitiva? La iglesia primitiva es una iglesia que tiene exigencias, que tiene pilares y que tiene rasgos. La iglesia primitiva, que si la quisiéramos fechar, inicia en el año 33. La iglesia primitiva tiene tres características. Tiene exigencias, tiene pilares, tiene rasgos. ¿Cuáles son las exigencias de la iglesia primitiva? Tres exigencias particulares. La primera exigencia, la iglesia primitiva exige a sus miembros para entrar en la iglesia tener fe en Cristo, ¿sí? Entonces la primera exigencia para entrar a la iglesia, para ser parte de la iglesia, es tener fe, pero fe en Cristo. Reconocer a Cristo como el Salvador, como el Mesías, como el Señor. Esto lo podemos constatar, por ejemplo, en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 9. Si crees en el corazón que Jesús es el Señor
y que Dios lo resucitó de entre los muertos, será salvo, nos dice el texto. Entonces, una exigencia para formar parte de la iglesia primitiva era creer en Cristo, hacer profesión de fe en Jesús. Es la primera exigencia. La segunda exigencia para formar parte de la iglesia primitiva era necesariamente el bautismo. No se puede ser iglesia si no se está bautizado. Se necesita el bautismo para formar parte de la iglesia, porque el bautismo es la puerta de la vida cristiana, y sin el bautismo no se pueden recibir los demás sacramentos. ¿Dónde podemos constatar eso? Por ejemplo, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 33. Y de hecho, se les vuelvo a repetir, era necesario para formar parte de la iglesia ser bautizado. Una cita bíblica, Hechos, capítulo 16, versículo 33. Y de hecho, en las primeras comunidades cristianas, no solo se bautizaban los adultos, sino era la costumbre de que si la cabeza de la familia se convertía, creía en Jesús y se hacía bautizar, no solo se bautizaba la cabeza de la familia, sino junto a la cabeza todos los miembros de la familia, incluida la esposa y los hijos de cualquier edad. No había edades para ser bautizado. Se bautizaba tanto el adulto como también el niño. De ahí la costumbre católica de bautizar a los niños, porque en la iglesia primitiva se bautizaban no solo adultos, sino también niños y toda la familia. No había restricción de edad, porque para bautizarse no es condición tener una edad determinada. Luego entonces con eso echamos por tierra lo que dicen los hermanos separados, que hay que bautizarnos como Jesús, que se bautizó cuando él tenía 30 años. Pues no, porque el bautismo que recibió Jesús no fue un bautismo sacramental, fue un bautismo de conversión, de arrepentimiento. Aunque él no tenía pecado, se hizo pecado para salvarnos. Aunque él no tenía pecado, se hizo bautizar por un bautismo de conversión para hacer una kenosis, para bajarse a nuestro nivel y poder entender de lo que nosotros estamos hechos, ¿sí? Fue una forma de solidaridad lo que hizo Jesús, pero no es que tuviera pecado del cual convertirse. Bueno, entonces decimos que la iglesia primitiva tiene tres características. Tenía exigencias, pilares y rasgos muy concretos. Dentro de las exigencias decíamos que había tres exigencias fundamentales. La primera, para formar parte de la iglesia primitiva, es tener fe en Cristo, reconocerlo como Mesías, como Señor, como Salvador. Romanos 10:9. Pero también para formar parte de la iglesia se necesita, ¿qué otra cosa? El bautismo. Hechos capítulo 16, versículo 33. Pero también para formar parte de la iglesia había una tercera exigencia: recibir el don del Espíritu Santo. Esto del don del Espíritu Santo, ¿cómo se llama? Recibir el sacramento de la confirmación, ser confirmado, no solo bautizado, sino también confirmado. ¿Esto dónde lo podemos encontrar? Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 14 al 17. Los apóstoles oraban por los cristianos y les imponían las manos para transmitirles el don del Espíritu Santo, es decir, para confirmarlos en la fe. ¿Quién de ustedes está confirmado? Alce la mano. Si recuerdan que el día de su confirmación el obispo impuso sobre ustedes su mano, hizo imposición de manos. El gesto de la imposición de las manos es un gesto que significa comunicación del Espíritu Santo.
Bueno, los primeros cristianos no solo se hacían bautizar, sino también los apóstoles les imponían las manos para transmitirles el don del Espíritu Santo. De ahí nace el sacramento de la confirmación. Entonces, una exigencia para formar parte de la iglesia era tener fe. Segunda exigencia, ser bautizado. Tercera exigencia, ser confirmado, recibir el don del Espíritu Santo. Ahora ustedes entienden el por qué cuando se solicita el bautismo de un niño y se presentan los padrinos, se pide como requisito que los padrinos estén bautizados y confirmados, y si ya tienen pareja, que estén casados. ¿Por qué? Porque el padrino tiene que ser un guía en la fe para su ahijado. Y como alguien que no está ni bautizado puede guiar en la fe católica a un cristiano, pues no se puede, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces es bien necesario entonces cumplir con las exigencias que ya estaban estipuladas desde la primera comunidad cristiana. ¿Vamos bien? Ahora, una segunda característica de las primeras comunidades cristianas, aparte de las exigencias, eran los pilares. Las primeras comunidades cristianas descansaban en 4 pilares fundamentales. ¿Cuáles eran estos 4 pilares fundamentales en los que descansaban las primeras comunidades cristianas? Primeramente, las primeras comunidades cristianas crecían en la enseñanza. ¿En la enseñanza de quién? De los apóstoles. Segundo pilar de las primeras comunidades cristianas, la comunión de bienes. Tercer pilar de las primeras comunidades cristianas, la fracción del pan, es decir, la Santa Misa. Y el cuarto pilar de las primeras comunidades cristianas, la oración. ¿Cuáles son los 4 pilares en los cuales descansaban las primeras comunidades cristianas? La enseñanza de los apóstoles, la comunión de bienes, la fracción del pan, es decir, la misa, y la oración comunitaria. ¿Dónde podemos encontrar eso, Padre? Libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Hechos 2:42 nos relata que las comunidades cristianas crecían en torno a la enseñanza de los apóstoles, crecían en torno al compartir fraternalmente sus bienes. Quien tenía más le daba al que tenía menos. Y en las primeras comunidades cristianas se ayudaban mutuamente, ¿sí? Era una ayuda fraterna. Esto de veras que lo tenemos que recuperar. Y yo le tengo una envidia santa a los judíos, ¿sí? Los judíos tienen esa costumbre de ayudarse mutuamente. De hecho, en Tierra Santa hay lugares, hay instituciones que se llaman kibbutz, que son organizaciones de judíos. Varias familias judías se unen para hacer una unidad habitacional que la convierten en comedores, que la convierten en hoteles, y todas esas familias se encargan de administrar esas unidades habitacionales. A una familia le toca asear un día, a otra familia le toca hacer la comida, a otra familia le toca regar los cultivos, a otra familia le toca lavar los platos. Y bueno, es una organización interna la que tienen, una organización muy padre, fraterna, de ayuda mutua, y todas las familias se organizan para soportar los gastos de esa unidad habitacional donde viven. Es una forma de compartir los bienes fraternalmente. Bueno, eso hacían las primeras comunidades cristianas. Quien tenía más ayudaba al que tenía menos, y quien tenía posibilidad de auxiliar a un hermano lo hacía, porque las primeras comunidades cristianas se veían
como familia, ¿sí? Eso lo hemos ido perdiendo. ¿Por qué lo hemos ido perdiendo? Porque nuestras comunidades ahora, no en todos los lugares, pero al menos en México, son comunidades numerosas. Y entre más miembros, menos cercanía. Entre menos miembros, más se puede fomentar la fraternidad. Pues las primeras comunidades cristianas, a ser pequeñas comunidades, pues tenían muy en claro que eran familia y que entre ellos se tenían que ayudar. Era una concepción de las primeras comunidades cristianas. Entonces, las comunidades cristianas tenían como pilares las enseñanzas de los apóstoles, la comunión fraternal de los bienes, la fracción del pan, que es otra forma de decirle a la misa, fracción del pan, ¿sí? ¿Por qué se llama fracción del pan? Porque en la misa se fracciona, se parte el cuerpo de Cristo para que todos puedan alcanzar. Se parte para que todos puedan participar. Se parte para que todos puedan comulgar, la fracción del pan. La fracción del pan siempre se celebraba en día domingo. Desde que nació la iglesia, en día domingo se celebraba la fracción del pan, la Santa Misa. Y de hecho, cuando Jesús resucitó y se apareció a sus apóstoles, se apareció en día domingo. Cuando se encontró con los discípulos de Emaús fue en día domingo. Y Jesús resucitó en día domingo. El día domingo es día de la resurrección y es día de la comunidad cristiana. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Después de la fracción del pan, las primeras comunidades cristianas tenían la costumbre de celebrar el agapito, ¿sí? ¿Qué es el agapito? Era un momento de compartir, ¿sí? Compartir la vida, compartir las anécdotas, compartir los alimentos, compartir los bienes también, los problemas, las dificultades. Después de celebrar la fracción del pan, la misa, continuaban la celebración con el agapito, ¿sí? Más o menos lo que hace la pastoral familiar, que vienen a sus temas que duran 3 horas y cuando terminan sus temas comparten tacos, refresco, chilate, pastel, algo así, pero más sagrado. Esto es más pagano, ¿sí? Bueno, el agapito. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Sí. Y aparte de la fracción del pan y el agapito, bueno, se congregaba la primitiva comunidad cristiana a la oración comunitaria. La oración comunitaria. Entonces podemos entender que desde que nació la iglesia se sabía de la importancia de la oración no solo individual, sino la oración comunitaria. Porque hay mucha gente que piensa, yo rezo, oro en mi casa, como dice el Evangelio, en mi cuarto. Es bueno, pero también es necesario unirme a los demás para hacer oración. Donde 2 o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Los padres de la iglesia también entendían que la oración comunitaria tiene poder y la fuerza de la oración comunitaria llega más pronto al corazón de Dios. Decía San Ambrosio, la fuerza de la comunidad y de la oración comunitaria hace que la plegaria llegue más pronto al corazón misericordioso de Dios. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Entonces, cuando hablamos de la primitiva comunidad cristiana, estamos diciendo que tiene 3 características: exigencias, pilares, que son ¿cuántos los pilares? 4, como 4 son las patas que tiene una mesa. Y también una característica de la primitiva comunidad era sus rasgos.
¿Cuáles son los rasgos que tenía que seguir todo cristiano que pertenecía a la primitiva iglesia? 5 rasgos fundamentales. Todo cristiano debía esforzarse por vivir humildemente, por practicar el perdón, por practicar la misericordia, por practicar la ayuda y por practicar la hospitalidad. De hecho, la mayoría de los primeros cristianos fueron paganos, pero también judíos. Y en la cultura judía es bien importante la hospitalidad. Los judíos tienen en la mente la importancia de la hospitalidad, porque la cultura judía piensa que cuando se da hospedaje a alguien, se está recibiendo al mismo Dios, se está recibiendo a los ángeles, ¿sí? Eso piensan los judíos, que cuando hospedamos a alguien que lo necesita, estamos hospedando al mismo Dios. Entonces las primeras comunidades cristianas, dentro de sus rasgos que tenían que trabajar, estaba la hospitalidad. Era algo muy judío, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los 5 rasgos que tenía que vivir todo cristiano en la iglesia primitiva? Vivir en humildad, practicar constantemente el perdón, vivir la misericordia, la ayuda sobre todo al que menos tiene. Y en ese tiempo la ayuda era sobre todo a los enfermos, a los huérfanos y a las viudas. A los enfermos, a los huérfanos y a las viudas. Y también pues se practicaba la hospitalidad. Todo cristiano tenía que ser hospitalario. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Sí. Ahora, la iglesia primitiva se entiende como una iglesia ministerial. La palabra ministerial viene de ministerio, y la palabra ministerio significa servicio. La iglesia primitiva era una iglesia ministerial. ¿Eso qué quiere decir? Que era una iglesia conformada por muchos servicios. Cada cristiano tenía que prestar un servicio. Por ejemplo, el servicio principal era el que prestaban los apóstoles. Principal no porque fuera el más importante, sino porque el que tenía más exigencias, más responsabilidad. Un servicio fundamental en las primeras comunidades cristianas era el servicio que prestaban los apóstoles. Pero los apóstoles eran seres humanos o ángeles, seres humanos. Y como seres humanos se encontraron con una limitación. Esa limitación se llama muerte, ¿sí? Los apóstoles comenzaron a morir. Y los apóstoles, que sabían que eran seres humanos y que iban a experimentar también la muerte, se vieron en la necesidad de delegar su ministerio a más personas, para que el ministerio apostólico no muriera a la muerte de los apóstoles. Y también los apóstoles se enfrentaron a otra limitación, que la iglesia iba creciendo cada vez más. Ya no eran 12, eran cientos, eran miles. Y la limitación era que no se daban abasto para atender a todos los cristianos, a todas las iglesias. ¿Y qué hicieron los apóstoles para ayudarse en su ministerio? Por medio del sacramento del orden, que solamente ellos podían conferir, por medio de la imposición de las manos, crearon un ministerio llamado el ministerio del diaconado, ¿sí? Los apóstoles crearon
el diaconado. El diaconado. ¿Dónde podemos ver eso? Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 y siguientes. Los apóstoles crean a los diáconos e iniciaron ordenando a 7 diáconos. Es lo que nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles 6 del 1 y siguientes. 7 diáconos. ¿Y cuál era la función de los diáconos en la iglesia primitiva? Primera función, los diáconos eran asistentes de los apóstoles. Asistentes de los apóstoles. Segunda función, los diáconos tenían una dimensión social. Dimensión social. ¿Cuál era la dimensión social que tenían los diáconos? De asistencia. ¿A quién asistían los diáconos? A las viudas, a los huérfanos y a los enfermos. Viudas, huérfanos y enfermos. No van a alcanzar a ver, pero anótenlo. Los diáconos entonces fueron instituidos, fueron ordenados. ¿Por quién? Por los apóstoles. ¿Por qué hicieron eso los apóstoles? Porque se enfrentaron a la muerte, pero también se enfrentaron a la limitación de que ya no se daban abasto para atender a todas las comunidades cristianas. Necesitaban de ayuda y por eso delegaron a los diáconos como sus asistentes y también con una dimensión social de asistencia a las viudas, a los huérfanos y a los enfermos. Entonces los diáconos en la primitiva iglesia no eran aquellos que estaban en la fracción del pan en la misa con las manitas juntas, no. Los diáconos eran los que chambeaban socialmente, los que atendían a los pobres, tenían una dimensión social. Y también los diáconos se encargaban en la primitiva iglesia de administrar los bienes de la iglesia, eran los administradores. Este pizarroncito está pequeño, ¿eh? Eran los administradores, eran los que contaban los chelines, los pesos, eran los que administraban los bienes materiales de la iglesia. Por eso hay que recordar a San Lorenzo, diácono, que cuando el Imperio Romano quería quitarle los bienes materiales a la iglesia, agarraron a Lorenzo y le dijeron: danos los bienes de la iglesia o te matamos. ¿Y qué hizo San Lorenzo? Vengan, acompáñenme, les voy a dar los tesoros de la iglesia. Y llegó San Lorenzo a un lugar donde estaban pobres, leprosos, lisiados, y dijo San Lorenzo: he aquí los tesoros de la iglesia. Y por eso lo achicharraron a San Lorenzo, lo echaron a una plancha, lo quemaron de un lado y también del otro. Sí, eso le pasó a San Lorenzo, diácono de la iglesia primitiva. ¿Vamos bien? Entonces, los apóstoles, estamos diciendo que la iglesia primitiva era una iglesia ¿qué? Ministerial. ¿Eso qué quiere decir? Que no solo los apóstoles tenían un servicio, sino todos los cristianos dentro de la iglesia primitiva tenían una función que desempeñar, un servicio que hacer. Todos en la iglesia primitiva eran importantes porque todos tenían un servicio que desempeñar en favor de la comunidad. ¿Vamos bien? Entonces los apóstoles designaron a los diáconos. La palabra diácono significa servidor, el que sirve. De hecho, a los diáconos en la iglesia primitiva se les conocía como a aquellos que atienden las mesas, ¿sí? A aquellos que atienden las mesas. Entiéndase literalmente, porque a ellos les tocaba servir
la comida a los pobres, a los huérfanos y a las viudas. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Sí. Otro ministerio, otro servicio que delegaron los apóstoles fue el servicio presbiteral. ¿Borro aquí? Sí. Otro servicio que delegaron los apóstoles, otro ministerio fue el ministerio presbiteral. A los que nos están viendo por Facebook, compartan la transmisión en sus muros, con sus grupos de WhatsApp para que más participen. Presbiteral. Los presbíteros de la iglesia. ¿Vamos bien? ¿Dónde podemos encontrar eso, Padre? Presbíteros de la iglesia. Lo podemos encontrar en Timoteo, ¿sí? Ahí podemos echar un ojo en Timoteo. Por ejemplo, primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 13. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 13. Los presbíteros, ¿sí? Los presbíteros, ¿qué eran en la iglesia primitiva? Eran los delegados de los apóstoles. Delegados de los apóstoles. Delegados de los apóstoles. También a los presbíteros les tocaba presidir la fracción del pan cuando no estuvieran ni los apóstoles ni los obispos. Presidir la fracción del pan en ausencia de los apóstoles y obispos, u obispos. ¿Vamos bien? Eso le tocaba a los presbíteros en la primitiva comunidad cristiana. Y también los apóstoles delegaron a los obispos. ¿Los obispos qué eran? ¿Qué función tenían? Los obispos eran prácticamente en las comunidades cristianas otros apóstoles, ¿sí? Hagan de cuenta que los apóstoles iban a los pueblos, instituían una comunidad y a esa comunidad cristiana le dejaban un obispo. El obispo era en esa comunidad una extensión del apóstol, ¿sí? Por eso los obispos hasta el día de hoy se conocen como sucesores de los apóstoles, ¿sí? Sucesores de los apóstoles. ¿Quiénes son los obispos? Los sucesores de los apóstoles. Son una extensión de los apóstoles. Los apóstoles llegaban a las comunidades, creaban una iglesia y al frente de esa iglesia dejaban un obispo, que era prácticamente un apóstol para esa comunidad. Era el obispo extensión de los apóstoles. ¿Y quiénes ayudaban a los obispos? Los presbíteros y los diáconos. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien aquí, hijitos de la creación? ¿Voy bien? Voy en primera, en segunda, en tercera, en quinta. ¿En qué voy? En quinta, creo, ¿no? En primera, en segunda. Vamos bien. Ok, bueno. Entonces, la iglesia primitiva era una iglesia ministerial. Tenía muchos servicios. Entre ellos, el servicio de los apóstoles, el servicio de los diáconos, el servicio de los presbíteros, el servicio de los obispos. Pero también la iglesia primitiva se entiende como iglesia cuerpo de Cristo. Iglesia cuerpo de Cristo. Cita bíblica, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Primera de Corintios 12, 12. La iglesia es cuerpo de Cristo. Recuerden esta comparación que hace San Pablo. La iglesia como un cuerpo, donde no todos pueden ser cabeza, ni mano, ni pies. Un cuerpo donde todos los miembros son importantes.
Así se entendía la primera comunidad cristiana. Se entendía como iglesia cuerpo de Cristo, constituida por muchos miembros, donde todos los miembros son importantes. Nadie es más, nadie es menos. El ministerio de los obispos, presbíteros y diáconos se entendía como un ministerio más importante, sí, pero como un ministerio más, que tenía, sí, mayor responsabilidad, pero era un ministerio más al servicio de la comunidad. Entonces, la iglesia primitiva se entiende como una iglesia donde todos son importantes, porque todos desempeñan un servicio, un ministerio. ¿Vamos bien? Quiere decir que una sola persona no acaparaba todos los servicios, sino que todos tenían una función, todos tenían algo que hacer. ¿Vamos bien? Esto también lo debemos entender en la actualidad. En las parroquias una sola persona no puede acaparar todos los servicios. Yo por eso les digo, ¿no? Les sugiero. Yo quisiera que los agentes de pastoral nada más tuvieran un servicio y ya, pero no se puede porque pues no somos tantos. Hemos echado redes, pero no toda la gente quiere compromiso. Pero yo sugiero, si van a tener varios servicios, tengan dos, a lo mucho, ya cuando 3, pero ya eso ya no es tan sano, ¿sí? Pero hay gente que está pastoral social, pastoral familiar, pastoral profética, pastoral litúrgica, Legión de María, adorador del Santísimo, celador del Santísimo, etcétera, 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 etcétera. Ya nada más les falta celebrar la misa. Están en todo y en nada. ¿Por qué? Porque el que mucho abarca, poco aprieta. Y no es porque no tengan capacidad, la tienen, pero es difícil estar en todo y en todo dar el 100. Es difícil, es muy complicado. Por eso hay que entender a la iglesia como la entendía la primitiva comunidad. Una iglesia donde todos tienen un servicio, donde no se acaparan los servicios, donde cada quien tiene que desempeñar un servicio en favor de la comunidad. ¿Vamos bien? Y el servicio que me toque, hacerlo de corazón y hacerlo bien. ¿Vamos bien? Ok. Bueno, entonces la iglesia primitiva se entendía como una iglesia ministerial, pero también como una iglesia cuerpo de Cristo, pero también se entendía como una iglesia comunión, una iglesia comunión. La palabra comunión, común, unión, donde todos los cristianos estaban unidos en un mismo bautismo, en una misma fe y en la esperanza, en la fe de un mismo Dios. Era una comunidad unida. Y cuando había dificultades, cuando había problemas, cuando había diferencias, resolvían todas esas dificultades en unidad, en comunión. Claro ejemplo de ello es el primer concilio de la iglesia. ¿Cuál fue el primer concilio de la iglesia? Quien me conteste le regalo una Coca-Cola de 600. El concilio de Jerusalén. Cita bíblica, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 1 y siguientes. El primer concilio de la iglesia fue el concilio de Jerusalén. ¿Por qué se convocó a ese concilio en tiempos de los apóstoles? Porque había dificultades, porque había diferencias. Algunos decían que para ser cristianos se tenían que circuncidar. Otros decían, no es necesario la circuncisión, con el solo bautismo es suficiente. Y había dificultades, había diferencias entre los apóstoles, entre San Pablo y Pedro, y bueno, había roces. Y esos roces, ¿cómo los resolvieron? Dialogando en unidad y en comunión, ¿sí? No resolvieron las diferencias dejando de hablar.
como sucede en muchas comunidades. No digo que aquí sucede eso, en muchas comunidades. Hay muchas comunidades donde, híjole, me torció la boca la catequista. En lugar de hablar con ella, le voy a dejar de hablar. Ya no le voy a hablar. Y cuando la vea, le voy a voltear los ojos. Y cuando la vea, le voy a decir, cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. ¿Sí? Quien deja de hablar es gente inmadura. Eso se ve en los kinder, en las primarias, la ley del hielo, ¿sí? Entre adultos tiene que prevalecer el diálogo, ¿sí? Si una persona me ofendió, hay que dialogar. Y yo siempre he dicho, si tienes algo en contra de una persona, grítale a la persona, ¿sí? Sal mal con la persona, directamente con la persona. Dice el Papa Francisco, dense hasta con la sartén, ¿sí? Es la sugerencia que le dio el Papa Francisco a un grupo de matrimonios. Si durante la mañana se dan hasta con la sartén, decía el Papa Francisco, no se vayan a dormir sin antes reconciliarse. Es decir, si hay un pleito, ¿sí? Si hay una diferencia, hay que dar paso también al perdón, ¿sí? Y eso se logra ¿cómo? Dialogando, no dejando de hablar, ¿sí? Hay que resolver las cosas con madurez, ¿sí? Esa gente inmadura que deja de hablar es gente que no ha entendido lo que es estar en comunidad, ¿sí? ¿Vamos bien? La prueba está que aquí faltan varios coordinadores y ni me dijeron que no iban a venir, ¿sí? Ni un mensajito. ¿Qué falta ahí? Diálogo y vergüenza, ¿sí? Eso falta, ¿sí? Vamos bien, ok. Entonces, debemos entender eso. El diálogo es fundamental. La primera iglesia era una iglesia en comunión y cuando había dificultades como las que ya les mencioné, se reunían para resolver las dificultades en diálogo y en oración, ¿sí? En diálogo y en oración. Cuando surgió esta dificultad de que nos tenemos que circuncidar, sí o no, o basta solamente el bautismo, para que no hubiera dimes y diretes, lo que se hizo, hay que reunirnos ante la cabeza que es Pedro, hay que dialogar, hay que orar y hay que resolver nuestras dificultades, ¿sí? También los problemas no se resuelven hablando mal de los hermanos, ¿sí? Porque a veces cuando hay una situación, ¿sí? A veces el último en enterarse es el afectado, es el último en enterarse. Ya lo sabe toda la comunidad, menos el afectado. No ganamos nada quemando al hermano, nada. Mejor acércate al hermano y dile directamente. O háblale y dile directamente. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Sí. ¿Queda entendido esto? ¿Me doy a entender? Sí. Ahora, creo que nada más vamos a ver la primitiva comunidad. Vamos a dejar para otra clase lo demás. Miren, la primera comunidad cristiana, ¿sí? También fue una comunidad de sufrimiento, ¿sí? Sufrió mucho. Primeramente, porque todos los cristianos que provenían del judaísmo fueron expulsados de la religión judía y fueron corridos de las sinagogas. Porque miren, los primeros cristianos que venían del judaísmo, aparte de reunirse a las enseñanzas de los apóstoles, a la fracción del pan, a la oración comunitaria, al agapito, como tenían muchos años de ser judíos, tenían todavía la costumbre de ir a las sinagogas. Pero en el año 70 los judíos convocaron a un concilio judío, no católico, judío, el concilio de Yacnia, y acordaron en el concilio de Yacnia los judíos correr a los cristianos. Entonces los corrieron de las sinagogas. Pero eso no fue todo. Aparte de ser corridos, expulsados del judaísmo, expulsados de las sinagogas, aparte de ser vistos como bichos raros, aparte de eso, el Imperio Romano también comenzó a perseguir a todos los cristianos.
¿Cuándo comenzó la persecución de los cristianos? En el año 64 comenzó la persecución de los cristianos. ¿Quién la inició? Nerón César. Nerón, para poder perseguir a los cristianos, necesitaba un pretexto. Y el pretexto fue creado por él mismo. Incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos. ¿Quiénes incendiaron Roma? Los cristianos. Por lo tanto, hay que perseguirlos, porque están en contra del imperio y además porque profesan una doctrina del tal Cristo. Y se ha escuchado, dijo Nerón, que son caníbales, porque en sus reuniones dicen que comen carne humana y sangre humana. ¿A qué se referían los cristianos? A la Eucaristía. Pero los paganos no entendían eso. Escuchaban que cada vez que se reunían a la fracción del pan, comían carne y sangre de un tal Cristo. Son caníbales. Entonces los acusaron en el año 64 de caníbales a los primeros cristianos. Y Nerón buscó el pretexto, quemó Roma y les echó la culpa a los cristianos. Y a partir del año 64 comenzó la persecución de los cristianos, de tal manera que los cristianos de las primeras comunidades, en las primeras comunidades no había templos como los que conocemos. En las primeras comunidades los cristianos se reunían en casas y se reunían cuando llegó la persecución. Se reunían en catacumbas, en cuevas, en cavernas. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? ¿Sí? ¿Por qué se escondían? Porque si los encontraban los romanos, los mataban. ¿Dónde mataban los romanos a los cristianos? En el Circo Máximo, ¿sí?, que estaba, ¿sí?, donde ahora está la plaza de San Pedro, ¿sí? Ese obelisco egipcio vio morir seguramente al apóstol San Pedro, ¿sí? En la plaza de San Pedro, ahí murieron muchos cristianos, como crucificados, como quemados en la hoguera, como devorados por leones. Y también, aunque no se tiene mucha referencia arqueológica, pero sí en relatos, hubo mucha muerte de cristianos en el Coliseo Romano, ¿sí?, en el Circo Máximo y en el Coliseo Romano. El Coliseo Romano fue testigo de mucha masacre de cristianos. En toda la persecución de los primitivos cristianos murieron aproximadamente 100,000 cristianos asesinados, que se tiene registro, y de lo que no se tiene registro no sabemos. Pudo haber sido la cifra triplicada, ¿sí? Murieron muchos cristianos en esa persecución. Entonces, eso es bien importante que lo sepamos. Si queremos ponerle una fecha al nacimiento de la iglesia, que aunque ya vimos que la iglesia fue fundada no por un acontecimiento, sino por varios hechos fundantes, pero si quisiéramos poner una fecha, año 33. En el año 64 se da la persecución de los cristianos por parte del Imperio Romano. En el año 70 expulsan a los cristianos de las sinagogas y de la religión judía. Los persiguen los judíos también. Son perseguidos por los romanos, son perseguidos por los judíos. Fue una iglesia perseguida. En el año, que también es bien importante que lo tengamos en cuenta, en el año 311, es decir, casi 300 años de persecución vivió la iglesia, casi 300 años de persecución, y resistió. Los poderes del infierno no prevalecerán. Ahí está la promesa de Cristo. Casi 300 años perseguida la iglesia primitiva. En el año 311 se firmó un tratado de tolerancia. Lo firmó el emperador Galerio.
un tratado de tolerancia llamado el Tratado de Sérdica. Con este tratado el emperador Galerio toleró a los cristianos, los toleró, es decir, los dejó de perseguir, pero se tenían que seguir congregando en lugares ocultos donde nadie los viera, como bichos raros, ¿sí? Pero los dejó de perseguir, después de haber muerto más de 100,000 cristianos asesinados. 2 años más tarde, en el año 313, el emperador Constantino firmó con la iglesia un tratado de paz, conocido este tratado como el Edicto de Milán, en el año 313. El Edicto de Milán. ¿Por qué Constantino firmó el Edicto de Milán en el año 313? Sin duda alguna fue por inspiración divina, pero también porque el emperador Constantino se convirtió al cristianismo, se hizo cristiano, se hizo católico. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. ¿En qué año nació la iglesia? Año 33. ¿En qué año apareció el emperador Constantino? Año 313. Entonces, históricamente, sin necesidad de citas bíblicas, históricamente podemos refutar a los hermanos separados cuando dicen que la iglesia católica fue fundada por Constantino. Mentira, porque la iglesia católica ya existía desde el año 33 y ya había sido perseguida por 300 años. Constantino no creó la iglesia, más bien firmó con la iglesia un trato de paz que se llamó el Edicto de Milán. Y lo firmó gracias a que él se convirtió al catolicismo. ¿Y sabe por qué Constantino se convirtió al catolicismo? Por obra del Espíritu Santo, sí, pero por influencia de su mamá. ¿Cómo se llamaba la mamá de Constantino? Santa Elena, Helenita la católica. Helenita se convirtió al cristianismo, al catolicismo, antes que su hijo Constantino. Y Santa Elena, sin duda alguna, influyó para la conversión de su hijo Constantino. Constantino no era católico, era pagano, era romano, pero su mamá, que se convirtió al catolicismo, influyó en la conversión de su hijo. Por eso la Iglesia Católica reconoce a Santa Elena como santa, Santa Elena. ¿Y por qué Santa Elena de la Cruz? Porque después de que se firma el Edicto de Milán y la iglesia deja de ser perseguida, 300 años de persecución, la iglesia deja de ser perseguida, se hace un tratado de paz, la iglesia y los cristianos pueden manifestar su fe públicamente. Y no solo eso, sino que la iglesia forma parte, a partir del Edicto de Milán, la iglesia forma parte del imperio y la iglesia católica se convierte en la religión oficial del imperio romano. Todos los romanos tenían que ser católicos a partir del Edicto de Milán. ¿Y por qué? Porque el emperador se convirtió al catolicismo e hizo que todo su pueblo se convirtiera. Porque acuérdense lo que les había dicho anteriormente. Cuando la cabeza de la familia se convertía, junto con la cabeza, todos los miembros. Era la lógica de las primeras comunidades cristianas. Al convertirse la cabeza de un imperio, pues se convertía también todo el imperio. Entonces, es muy importante el año 313 para la Iglesia Católica. Ojo, ya lo vimos históricamente. No es fundada la iglesia por Constantino, más bien a partir de Constantino la iglesia deja de ser perseguida y se convierte en religión oficial del Imperio Romano. ¿Vamos bien? Entonces, históricamente, sin citas bíblicas, podemos refutar a los hermanos separados. Históricamente.
¿Vamos bien, hijitos de la creación? Ok. Les decía, ya con eso va a terminar para los que tienen el curso de matrimonios, ¿sí? ¿Por qué a Santa Elena se le conoce como Santa Elena de la Cruz? Porque una vez que la Iglesia Católica se convierte en religión oficial del imperio, no solo se firma la paz, sino ahora la Iglesia tiene poder, porque es la religión oficial del imperio, todos tienen que ser católicos. A Santa Elena, inspirada yo creo por el Espíritu Santo, se le metió la idea de recuperar todas las reliquias que tuvieron contacto con nuestro Señor Jesucristo, todas las reliquias que estaban en Tierra Santa. Entonces se envió Santa Elena de la Cruz a un grupo de cruzados para recuperar todas las reliquias en Tierra Santa que tuvieron que ver con la pasión del Señor o que tuvieron que ver con la vida de Jesús. A los primeros lugares donde llegaron los cruzados fue a Belén, donde ya se tenía indicios firmes, sólidos del lugar donde había nacido Jesús, ¿sí? Y recuperaron muchas cosas en ese lugar. Y lo que marcó, digamos, la vida de Santa Elena fue que gracias a ella se recuperó la reliquia de la Santa Cruz, ¿sí? Y por eso se le conoce a Santa Elena como Santa Elena de la Cruz, porque gracias a ella se recuperó la reliquia de la Santa Cruz. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Sí. Fíjense, yo pensé que íbamos a ver las 3 etapas de la iglesia. Nos quedamos con la iglesia primitiva y eso que me fui como cucha en callejón, traté de irme rápido, ¿sí? Entonces nos faltan la etapa de la iglesia medieval, la etapa del Concilio Vaticano II. Son muchas fechas, muchas citas bíblicas, de repente eso marea, pero es importante conocerlo. Ya el video se va a grabar y lo pueden ver una y otra vez los que estén interesados para tomar notas, citas bíblicas, fechas. Me pedían que si podía tener un momento de preguntas y respuestas. Por el tiempo no vamos a poder. Vamos a agendar otra plática, otra charla, otro tema para poder ver lo que sigue, que es la iglesia en la Edad Media y la iglesia del Concilio Vaticano II. El día de mañana vamos a tener un tema muy importante, que es el tema referente a las misiones, que nos va a servir para prepararnos para la mega misión que vamos a tener como parroquia, ¿sí? El día de mañana el tema es misiones. ¿Cuáles son las características de un misionero? ¿Cómo tenemos que llegar a las casas para hacer un visiteo? Y este tema lo va a dar la señorita Vicky Valle y también su servidor lo va a complementar el día de mañana. Así que los esperamos el día de mañana, misma hora, mismo lugar. Los que nos ven por redes sociales, transmisión en el canal de YouTube El Padre Galeana y en la página de Facebook de la parroquia Nuestra Señora de Covadonga. Muchas gracias a todos, pues compartan el link para que más puedan participar de esta formación. Nos ponemos de pie para darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Hermanos, los que nos ven por redes sociales, el día de mañana el tema es importante para todos ustedes porque todos somos misioneros, y si van a prestar misiones en su parroquia o en alguna comunidad o van a servir en Semana Santa, el tema es para ustedes también, para los de renovación también que sirven en las parroquias. El día de mañana, por favor, hay que acompañar a la señorita Vicky Valle. Dios les bendiga. Y los matrimonios que vienen al tema de matrimonios, quédense que todavía falta lo mero bueno. Dios les bendiga. Sí.